Entonces, sin más preámbulo, voy a tener el gusto de presentar el primer proyecto de esta mañana. Se llama El impacto de la sostenibilidad en las pymes de Chile, que presenta el doctor Leonel Valenzuela de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Adelante, hermanito Leonel, por favor, si eres tan amable. Perfecto. ¿Me escuchan bien, colegas? Muy bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y déjame ver acá. Ahí deberían estar viendo, estimados colegas. Voy a dejar de compartir mi cámara para mejorar la calidad de la señal. Me dicen si se ve bien, por favor, la PPT. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien la PPT? ¿Me dicen, por favor? Sí, señor, se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Amparito. Bueno, colegas, muy buenos días a todos. Un honor estar esta mañana junto a ustedes compartiendo una investigación que está en curso, no está todavía cerrada, pero sí creemos oportuno en esta instancia compartir justamente los primeros hallazgos de esta investigación que busca, o que se titula más bien, El impacto de la sostenibilidad en las pymes, caso Chile, en lo que es el segundo coloquio de investigación Alianza del Pacífico, denominado Encadenamientos Productivos del Sector Primario y Sustentabilidad, organizado por la querida Universidad de Guadalajara, que también ahí celebro su aniversario, ciertamente, colegas. Los colegas que hemos trabajado en esta investigación somos Bruce González y quien habla, Lionel Valenzuela, del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿no? Los temas que vamos a abordar son los siguientes: contexto en el cual se enmarca esta investigación, los objetivos que perseguimos con este estudio, la relevancia de la investigación misma, el estado del arte, algo muy somero de lo que fuimos estudiando para dar sustento a este estudio, el diseño de la encuesta, la metodología de investigación que seguimos, algunos resultados que les queremos compartir esta mañana y finalmente conclusiones. Respecto al contexto, no hay duda de que la sostenibilidad es un dolor, una necesidad, una obligación que tenemos para con la comunidad y sociedad toda, en todo tipo de organización, ¿no? Y es así como ha ganado bastante aceptación la sostenibilidad dentro de las primeras preocupaciones de las organizaciones, respondiendo a exigencias, ya sean marco regulatorio, exigencias de la sociedad toda, de la comunidad, de los clientes, toda vez de que también hay estudios que dan cuenta de cómo los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por aquellos productos de empresas que son sostenibles, ¿ah? Y hablamos de un rango entre el 10 hasta el 22% incluso. Por lo tanto, hay un clamor finalmente de la sociedad toda por ser empresas sostenibles, ¿no? Y las pymes en Chile, que es el foco de análisis de esta investigación, enfrentan justamente los desafíos de abrazar la sostenibilidad, pero hay también algunas dificultades o retos, como lo llamamos, ¿no? En lo que es recursos y conocimiento previamente tal para poder hacer carne y realidad la sostenibilidad. No solamente declararlo como una mera buena intención, sino que con hechos concretos, ¿no? Y integrar sostenibilidad ciertamente puede ayudarnos como compañía a reducir costos, mejorar la competitividad, aumentar el valor en el mediano y largo plazo. Ya les adelantaba que hay estudios recientes que dan cuenta de que los consumidores valoran el que uno sea sostenible como organización, representado obviamente en los servicios o productos que brindamos, y están dispuestos a pagar un sobreprecio por dicha sostenibilidad, ¿no? El objetivo, pues bien, de esta investigación general es desarrollar y proponer un modelo cuantitativo que evalúe cómo la sostenibilidad impacta en las pequeñas y medianas empresas de Chile. Los objetivos específicos son cuatro, ¿no? Catalogar las prácticas sostenibles más implementadas en las pymes de Chile, diferenciando entre medidas ambientales, sociales y económicas. Desarrollar un modelo cuantitativo que vincule las prácticas sostenibles con el retorno de inversión, el ROI, utilizando indicadores de rendimiento clave, los famosos KPI, adecuados para medir dicho impacto financiero. Proponer el modelo mediante la recolección y análisis de datos de pymes chilenas que han implementado estas prácticas, evaluando la precisión y relevancia del modelo en diferentes sectores, para finalmente, como un cuarto objetivo, formular recomendaciones estratégicas para la implementación eficiente
de prácticas sostenibles que maximicen la rentabilidad sobre la inversión de las empresas, ¿no? Respecto a la relevancia de la investigación propiamente tal, lo que es el problema de investigación y su justificación, podemos decir que las pymes, las pequeñas y medianas empresas en nuestro país juegan un rol muy relevante en la economía, toda vez de que más del 80% de la fuerza laboral es contratada por estas compañías, ¿no? Que es muy común en nuestro concierto latinoamericano. Pero enfrentan limitaciones para implementar ciertamente prácticas sostenibles. De hecho, vamos a reconocer en algunos resultados de otros que hemos levantado, pero por lo menos algunos resultados preliminares, que justamente hay desconocimiento. De hecho, se ve como un requerimiento el tener más conocimiento de cómo hacer carne esto de la sostenibilidad en sus empresas. También, otro elemento que destaca el problema de la investigación en cuestión que estoy presentándoles es que faltan modelos cuantitativos que evalúen realmente cómo las prácticas sostenibles impactan en la creación de riqueza. Eh, y claramente si esa conexión existe, a veces los empresarios se ponen reticentes justamente a emplear alguna nueva iniciativa si es que no ven creación de riqueza aparejado con ella. El potencial de la investigación es que reconocemos en el estado del arte, que ya prontamente les voy a ilustrar, es que hay brechas en la literatura, hay un espacio en el cual podemos aportar con un grano de arena al conocimiento, toda vez de que hay pocos estudios que dan cuenta del impacto de la sostenibilidad en las pymes en general, ¿no? Y también va a proveer herramientas para que los gerentes, dueños de compañías, evalúen el impacto de la sostenibilidad en sus compañías, bajo un prisma financiero, ¿no? La justificación de la investigación, la relevancia, descansa en que las pymes son muy importantes para nuestra economía. Ya les comentaba que gran parte de la fuerza laboral trabaja en estas compañías y si le suman a las microempresas, ya superamos o nos acercamos al 90% de que la fuerza laboral está justamente blindada por dichas compañías, ¿no? Y lo que buscamos es que esas empresas que son el motor de la economía se puedan acercar, puedan considerar seriamente implementar la sostenibilidad para mejorar su competitividad al final del día, su competitividad, ¿no? Identificamos una brecha en la literatura existente. Hay pocos estudios en lo que es analizar el impacto de la sostenibilidad en las compañías más con prisma financiero. Herramientas cuantitativas también es una justificación que invita a desarrollar esta investigación, un modelo concreto que ayude a vincular sostenibilidad con rentabilidad sobre la inversión, que pueda apalancar la toma de decisiones y finalmente, sin duda, la sostenibilidad puede mejorar la competitividad de las compañías, en este caso de las pymes, siendo sustento su ventaja competitiva. Para terminar la justificación y con estudios que también hemos ido analizando, hay evidencia empírica, y esto reciente, de recientes publicaciones que dan cuenta que los consumidores, la comunidad está dispuesta a pagar más por productos que son sostenibles, ¿no? Nuestra pregunta de investigación es una gran pregunta, ¿no? ¿De qué manera y en qué medida las prácticas sostenibles, clasificadas en términos tanto ambientales, sociales y económicos, aquí nos estamos apalancando con esta clasificación en el modelo ampliamente citado y de amplia también aceptación de lo que es la sostenibilidad en el Triple Bottom Line de Elkington, año 97, quien hizo una adecuación en el año 2004, que en el fondo nos invita a ver la sostenibilidad bajo esos tres prismas, ¿no? Y cómo esa sostenibilidad afecta el retorno de la inversión en las pymes en Chile a corto y largo plazo, y cómo puede un modelo cuantitativo basado en indicadores de rendimiento clave y variables específicas del sector predecir y optimizar estos efectos y con ello motivar el uso y la aceptación de la sostenibilidad. Generamos tres hipótesis. La primera, la opción de las prácticas sostenibles mejora significativamente el ROI de las pymes en Chile. La segunda hipótesis, la alfabetización financiera de los empresarios influye positivamente en la opción de prácticas sostenibles. Y finalmente, las percepciones positivas sobre la sostenibilidad están correlacionadas con el rendimiento financiero de las pymes. ¿Ok? Vamos un poco al estado del arte. Un estado del arte que primero plantea algunos antecedentes. ¿Cómo está Chile comparado con la región? Aquí nos apalancamos en un estudio de reciente data, publicación de la CEPAL, que se titula América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Y ahí vemos justamente en un diagrama araña cómo estamos los distintos países que están estudiados en este reporte de la CEPAL.
y donde le invito a, quizás no se aprecia muy bien, pero en línea azul es el desempeño de Chile en cómo ha ido avanzando con algunos de los ODS, los 17 ODS que plantea la ONU. Y ahí tenemos energía, en lo que es energía asequible y no contaminante, en lo que es aguas limpias y saneamiento, en lo que es alianzas para lograr los objetivos, en lo que es acciones por el clima, en lo que es producción y consumo responsable, tenemos un desempeño que sobresale respecto a los países bajo análisis, lo que no significa que tenemos que quedarnos satisfechos, tenemos que seguir avanzando por más, ¿no? Y un poco rezagado en lo que es cuidado y consumo y comunidades sostenibles, ¿no? Hay desafíos, perdón, se me adelantó la slide, según los colegas, el colega Salazar Chidiz-Chats, 2024, la transformación clave en el sistema alimentario, acceso a la energía, conectividad digital, educación, empleo y protección social son fundamentales para seguir avanzando en estos anhelados ODS que tenemos que ojalá alcanzar al 2030, como fue comprometido. En el estado del arte realizamos varias decenas de artículos sobre una treintena. Ahí pueden ver en ese diagrama cómo están distribuidos en ese diagrama de, como una dona, ¿cierto? Por países, los artículos estudiados. Y en el esquema de barra, la frecuencia de estas publicaciones. La gran mayoría son publicaciones WOS. Y podemos apreciar cómo en este diagrama, el esquema de la derecha, cómo ha ido creciendo las publicaciones vinculadas con sostenibilidad. La verdad que eso da cuenta de un interés tanto en el mundo tanto académico como, por cierto, el mundo de la sociedad toda, que da cuenta de cómo ha ido incrementándose la cantidad de publicaciones en este ámbito, ¿no? Y donde los países que más se destacan, por lo menos bajo este estudio, eh, y que fuimos analizando como sustento para la generación del estado del arte, Italia, China, Chile, Estados Unidos, por cierto, también, y ahí otras latitudes también saltan a la palestra. Algunos elementos importantes del estado del arte que podemos resaltar esta mañana, lo que es definiciones de la sostenibilidad, derivado del informe Brundtland 1987, un equilibrio entre lo ambiental, económico y social, y que nuestro amigo Elkington define muy bien en el Triple Bottom Line de Elkington en el año 1997. En lo que es el contexto nacional, la ley REP, la ley REP es la responsabilidad extendida del productor, donde justamente invita a hacer carne en la economía circular, donde si yo, por ejemplo, vendo bebidas, de los envases me tengo que hacer cargo. Si yo tengo batería o neumáticos, esto ya se implementó hace años en Chile, y vendo neumáticos para la minería, bueno, yo como me preocupo, empresas, de hacer las alianzas, las empresas que queramos levantar o trabajar colaborativamente para hacerme cargo y dar cuenta de la trazabilidad de cómo esos neumáticos desechados son reutilizados de alguna manera, generando a través de algunos procesos productivos que ya se implementan carpetas, por ejemplo, para levantar canchas de fútbol o de tenis, en fin, lo que fuera, ¿ok? Eso es ley REP. El impacto ambiental, la pandemia aumentó, miren, importante destacarlo, los desechos plásticos, lo que refuerza la necesidad del ecodiseño. Eso lo dice Manzano y otros colaboradores en 2022. En lo que es ODS y Chile, que hace remembranza al estudio CEPAL, que ya les mencionaba hace algunas slides, hay un progreso en los objetivos de desarrollo sostenible, con desafíos pendientes ciertamente a nivel internacional, y Chile también tiene que avanzar en ello, ¿no? En lo que es la economía circular global, una alarma que hay que atender: solo el 7,2% de los materiales se reciclan, colegas, lo que urge incrementar el uso de materiales secundarios. Contaminación plástica, niveles alarmantes de microplásticos en la fauna marina chilena y en el mundo entero, que ciertamente finalmente nuestros cuerpos los toman al comerse pescados que, o peces más bien, que comen estos plásticos que están en los mares, en los océanos. Y lo que son metas de neutralidad de carbono, NDS en Chile, para el 2050, que también es un desafío que está presente. Lo que es la metodología de investigación, seguimos una metodología inspirada por Martínez et al. 2023 y Hart et al. En 2018, que tiene una estructura que se divide, que nos invita a estructurar nuestro instrumento de diagnóstico, que fue una encuesta, ¿cierto? Que tiene varios tiempos que ya prontamente les voy a ilustrar. Hay variables críticas que se están analizando, ciertamente, en este instrumento: demográfica, de percepción del impacto de la sostenibilidad en el ROI, en fin. Hubo una validación del instrumento y el modelo que nos permite hacer estos análisis predictivos a través de algoritmos basados en Random Forest específicamente.
análisis de resultados y finalmente técnicas avanzadas para seguir haciendo un aprendizaje autónomo, que es lo que vendría en una segunda propuesta de investigación o línea de investigación. Y también en los análisis que fuimos generando de regresiones múltiples, cómo la variable, la variable sostenibilidad, ¿no? La variable finalmente dependiente se ve afectada por diversas otras variables como son percepciones de sostenibilidad, desafíos, oportunidades, dimensiones que impactan el ROI, en fin, su misil, ¿no? Respecto a la encuesta misma, en esta slide la describo bien someramente. El objetivo es desarrollar un modelo cuantitativo para evaluar el impacto de la sostenibilidad en el ROI de las pymes en Chile. Eh, ¿Quiénes participaron o cuál es el foco de análisis? Profesionales, directores de empresas. Una encuesta que fue canalizada vía online, una encuesta que demoraba su respuesta entre 5 o 7 minutos y que ciertamente antes de su lanzamiento fue validada por expertos en algunas marchas blancas que hicimos. Fueron 15 preguntas en total que se estructuraron en 6 grandes etapas o partes, ¿no? Datos generales para un poco estratificar las empresas analizadas, los profesionales que participaron de esta investigación, el contexto profesional justamente también de los encuestados, percepción y práctica sostenible, impacto de la rentabilidad, que es parte fundamental, central de esta investigación, desafíos para acercar la sostenibilidad, como también qué oportunidades se ven en las pymes y a nivel de una opinión general, una pregunta más bien abierta para que ellos pudiesen narrar libremente y darnos a conocer qué perciben ellos de la sostenibilidad y cómo esta puede impactar a largo plazo en el negocio. Algunos análisis de tantos que les pudiese compartir. Voy a hacer un paréntesis. Solamente estoy compartiendo algunos análisis porque este estudio está en desarrollo. Esta es una investigación que está, como se dice, work in process. Y lo que les estoy compartiendo, queridos colegas, son noticias preliminares de esta investigación que está en marcha. Hoy día llegamos a 45 empresas, queremos ir por más para con una base un poco más robusta en empresas ya tener una cantidad suficiente para enviar esta investigación a una revista indexada específicamente con la lógica de WOS. Aunque ya creemos que con estos datos que estamos generando y los resultados que hemos levantado, pudiese ser un acercamiento inicial para ya enviar un primer borrador de un artículo, una primera versión de este a alguna revista. Y en paralelo seguimos avanzando con más empresas para que vayan increciendo la base encuestada. Dicho eso, como ya les adelantaba, la encuesta tiene 15 preguntas. Llegamos hasta el momento de hoy a 45 empresas en un tiempo de 1,5 meses. Eso es el tiempo que tuvimos activa la encuesta y que seguimos manteniendo en el aire para llegar a más. Lo que permitió obtener una muestra representativa del sector, sí. Se procederá a un análisis detallado, ciertamente, de los resultados que hemos generado de forma preliminar. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en ese gráfico de barras horizontal cuáles fueron las industrias participantes de esta investigación fuertemente, el sector minería, del minero, industria minera, perdón, lo que es manufactura y producción, tecnología, startup y también construcción e infraestructura, y ahí otros sectores que también están presentes como marketing, mantenimiento, transporte, aviación, entre otros sectores industriales, ¿no? De respecto a las personas encuestadas, en lo que es la distribución etaria, el grueso son profesionales jóvenes, entre 30 y 40 años, el 46%, entre 41 y 50 años, el 31% de ellos, y así los otros grupos etarios, ¿no? El máximo nivel alcanzado educacional, la gran mayoría son universitarios con formación completa o posgrado. En lo que es el género, llama la atención la fuerte tendencia a lo que es el grupo de expertos de profesionales evaluados masculinos, ¿cierto? Casi un 90%, y el resto, por cierto, del grupo femenino como un 13 y como 3%. Y lo que es los cargos, la gran mayoría son jefes de área, gerentes generales, gerentes de área, supervisores en su gran mayoría, lo cual entera cercano a un 70%, ¿no? En lo que es la importancia de la sostenibilidad para las empresas, vemos en una escala de 1 a 5 Likert, donde uno es muy poco importante o muy poco relevante, 4 importante, 5 muy relevante, el grueso se concentra en esas
últimas dos alternativas, que da cuenta de la relevancia y la importancia que para las compañías bajo estudio tiene la sostenibilidad. ¿Ok? Pero ya viendo acciones concretas y lo que es, por ejemplo, acciones que nos ayuden a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, vemos que realmente son algunas las que están en proceso de dicho disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, como les decía. Eso se representa finalmente en un 22% e implementado ya un 11%, lo cual entera son un 30% de empresas que ya lo están haciendo carne o lo hicieron carne, un tercio de la muestra, y algunos lo están recién evaluando. En lo que es el tema ambiental, cómo las acciones ambientales impactan la rentabilidad, vemos justamente cómo solamente un bajo porcentaje de la muestra bajo estudio ve que hay algún impacto de que las acciones ambientales reditúen, generen rentabilidad para la compañía, ¿no? Es un bajo número de la muestra analizada, lo cual hablamos del menos del 10%, ¿no? En lo que es la mirada de estos gerentes de áreas, gerentes generales, jefes de departamento, desde el punto de vista de cómo ellos perciben que los clientes estarían dispuestos a pagar más por un producto sostenible, dado que ellos son sostenibles como compañía, vemos que, por ejemplo, un 26,2% plantea que sí estarían dispuestos a pagar más los clientes, hasta un 5% más. Otro, casi un 10%, propone si estarían dispuestos a pagar entre un 6 a un 10%. Y otro, un grupo menor, cercano al 2,5%, en un rango de 11 a un punto 25. Es decir, si sumamos a estos tres grupos de empresas analizadas, sobre el 30% ven que hay disposición a pagar. Un 30, el otro 30%, el otro tercio no está seguro, y el otro tercio creen que de plano no estarían dispuestos a pagar más pero un producto sostenible. Son respuestas válidas, son más bien percepciones de los profesionales encuestados, entrevistados, pero si nos vamos y aquí hago un paréntesis, ¿no? Contrastando otros hallazgos, otras investigaciones, otros estudios que se han hecho, de cara a los consumidores, gran parte de ellos sí están dispuestos a pagar más, eso se ha evidenciado en estudios recientes, en un rango que fluctúa entre el 10 hasta el 22% de un precio mayor por aquella empresa o producto que no es sostenible. ¿Ok? Ahora, ¿considera que la sostenibilidad es un factor relevante para el éxito de la compañía en largo plazo? Vemos que entre totalmente de acuerdo y de acuerdo se empina a sobre el 80%. O sea, hay una gran mayoría de las empresas bajo estudio consideran que la sostenibilidad va a ser fundamental para el éxito de la compañía de futuro, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿dónde ven ellos las prioridades para hacer carne a la sostenibilidad? En lo que es la reducción de emisiones, eficiencia energética, reciclaje y gestión de residuos, uso de energías renovables, y ahí otras prioridades, pero esas que me acabo de mencionar son las que con más fuerza se ven como una necesidad de las compañías y que ciertamente se están iniciando acciones en esa línea. ¿Qué desafíos ven las compañías también para poder hacer carne la sostenibilidad? Resistencia al cambio, falta de recursos financieros, costos iniciales elevados, se percibe, y aquí importante, y con mayor frecuencia, sobre un 26%, casi un 27%, falta de conocimiento o capacitación. O sea, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cómo ya la hago carne? Lo cual también abre una oportunidad para ver en programas de capacitación, ¿cierto? Que somos como, acá somos todos académicos, ¿no? De distintas universidades, en formar, en brindar herramientas, conocimientos, metodologías para que las empresas puedan abrazar la sostenibilidad, toda vez de que el desafío o dificultad que ellos ven, el que más, con más fuerza se presenta, es falta de conocimiento en aquello. ¿Qué oportunidades de mejora en vinculadas con la sostenibilidad, ¿cierto? Para hacer la carne en la compañía? ¿Dónde están las oportunidades que ellos pudiesen aprovechar en sostenibilidad y digitalización, fuertemente vinculado con la IA, mejoras tecnológicas, manejo de residuos, reciclaje y recirculación, educación y conciencia, eficiencia energética, en fin? Son oportunidades que ven estas empresas, pymes, ¿cierto? Para poder aprovechar y abrazar la sostenibilidad, ¿no? Y con ello, queridos colegas, ya voy cerrando. Parece que me pasé un poco en el tiempo, estimado Juan José. Voy a las conclusiones finales, algunas de tantas que les puedo compartir esta mañana, y como les decía, también preliminares. El estudio desarrolló un modelo cuantitativo
que vincula prácticas sostenibles con un impacto positivo en el ROI de las pymes de Chile. De las tres hipótesis, de momento la hipótesis 3 se cumple, es decir, las percepciones positivas sobre la sostenibilidad están correlacionadas con el rendimiento financiero de las pymes. Por otro lado, las prácticas sostenibles podrían mejorar la rentabilidad tanto en el corto como en el largo plazo, pero no se pudo demostrar con el modelo que se levantó. Ustedes me dicen, ¿y qué modelo? Ese modelo, por el avance que tenemos también desarrollado y dado que estamos prontos a enviar este primer borrador y artículo en una revista, está ahí en el ajuste. ¿Ah? Y como les digo, y lo vuelvo a repetir, esta es una investigación que está en proceso. Queremos llegar por lo menos a un centenar de empresas bajo análisis, estudiadas, para con esa mayor muestra poder sacar conclusiones con mayor propiedad, ¿no? Estadísticamente más robustas. Disposición a invertir en sostenibilidad y una percepción positiva son claves para el éxito financiero, ciertamente. Se identificó la necesidad de mayor educación financiera para fortalecer el compromiso con prácticas sostenibles y finalmente la opción de la sostenibilidad no solo mejora el rendimiento financiero, sino que también hay una claridad del punto de vista del empresariado, de las pymes, que va a ser un soporte fundamental para una ventaja competitiva que esté en línea con lo que requiere el mercado y con las regulaciones que cada vez son más exigentes en nuestro país, en particular en lo que es, por ejemplo, la ley REP, que dice relación con esta responsabilidad extendida del productor, todo lo que es el tema medioambiental, emisión de gases, efecto invernadero, la gestión de las aguas, suma y sigue, ¿no? Y con ello, estimados colegas, doy por finalizado mi presentación y ahora estoy abierto a sus consultas, queridos colegas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado hermanito Leonel. Pues está abierto el espacio para preguntas y respuestas. Y Sí, quiero saludarte, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto que estés conectada, viendo lo que hace tu marido. Te agradezco mucho. Y saludos a la familia, Alejandra, por favor. Un fuerte abrazo. Ahora sí, adelante, adelante, si hay alguna pregunta, con toda confianza. Pueden hacer uso de la voz o levantar su mano como ustedes lo deseen. Adelante, por favor. Bueno, yo sí quisiera comentarte algunas cosas, Leonel. dígame. Primero, felicidades por el trabajo de investigación. Es un trabajo muy interesante que sé que está tomando una gran parte de tu tiempo como investigador para sacarla adelante junto con los colegas que estás trabajando. Y yo quisiera sugerirte dos cosas. Primero, creo que ya hay suficiente información como para publicar un primer artículo. O sea, los primeros avances de este trabajo creo que estaría listo para publicarse, pero bueno, obviamente es una decisión de ustedes. Yo veo muy madura el avance de la investigación y creo que puede tener resultados importantes el que ya se publiquen los primeros avances de tu trabajo. Y segundo, bueno, pues yo te propongo claro, tenemos a nuestra líder Amparito, pero yo te propongo a ti también que seas líder de un proyecto de investigación de campo que se pueda aplicar en los cuatro países. Es decir, que independientemente de las conclusiones que tú has generado, que son muy interesantes de publicaciones seguramente oficiales de la ONU y de otros organismos internacionales, que pudiésemos, con tu dirección, realizar un trabajo compartido en los cuatro países, ¿no? Que podamos, igual, independientemente del trabajo que tú estás haciendo, que es muy interesante, contrastar resultados ya de trabajo de campo, porque sí, algunas veces las cifras oficiales nos reportan algunas cuestiones. Digo, ya es dramática la situación que plantea la sostenibilidad en América Latina, pero si nos vamos todavía a lo que existe en realidad, podrían ser todavía más dramáticas las cifras, y no en función de alarmar, sino en función de compartir realmente lo que pueda estar pasando ya en trabajo de campo en estos países. Entonces, yo dejo abierta esas dos posibilidades, estimado hermanito, y bueno, pues con todo gusto yo sí me apunto para que nos guíes y que podamos avanzar con este trabajo en los otros países, particularmente en México. Sí, hermanito, Perfecto. adelante. Sí, muchas gracias.
Gracias, hermanito Juan, por tu feedback. Sí, tomo la primera parte. De todas maneras, de hecho, yo he hablado con mi colega Bruce y la idea justamente es, ya con lo que tenemos, enviarle una revista y también en paralelo aumentando más la muestra. Así que tomo tu feedback que valoro y respeto lo tomo como una muy buena recomendación que está en línea con lo que también habíamos visto con el colega y lanzar una revista ya. Muy buen punto. Y lo segundo sería un honor, por cierto. De todas maneras, cuenta conmigo. Eh, de ahí podemos generar una reunión interna con los líderes de cada país para compartir el instrumento que fue el que utilizamos, que habría que replicar en sus distintas naciones porque generaría un artículo aún mucho más poderoso desde el punto de vista que estamos comparando realidad de distintos países. Y eso, desde el punto de vista de investigación, es muy power. Así que lo hacemos, me suscribo y me hago cargo de aquello. Y también me gustaría comentarle a los colegas, en lo que son futuras líneas de investigación, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la economía circular, un tema que nos convoca desde siempre a nosotros como Alianza Pacífica. Y es así como estamos trabajando, les comento, con unos queridos colegas de distintas latitudes de Europa, Estados Unidos, en el impacto de la sostenibilidad en los productores desde el punto de vista de cómo ellos valoran la sostenibilidad. Lo estamos ya haciendo en la industria vitivinícola, pero también en una reunión que tuvimos de trabajo con mi querido colega Juan José, yo estaba, me acuerdo, en Bogotá, con mi querido colega Amparito, nuestra líder. Amparito ya me compartió un instrumento que están pensando aplicar en la industria acuícola y quizás generar un informe, una estructura, así, un instrumento similar para poder compararnos y analizar la industria acuícola desde el punto de vista de cómo los productores, las empresas ven la sostenibilidad y cómo la valoran. Un poco lo que estamos haciendo en la escala de las pymes, ¿no? Ahí me conecto con este estudio, pero ya más alojado en una industria importante como es la acuícola, y ahí está el tema de los salmones, la trucha, en fin, todo lo que hemos trabajado, parte de ellos también está en el primer libro que ya prontamente mi hermanito Juan José va a compartirles, que ya salió a la luz. Pero este tema de la sostenibilidad da para mucho, da para mucho. Y finalizo las palabras y asumo el desafío de estar a cargo, liderando esta vertical de el impacto de sostenibilidad en las pymes de la Alianza Pacífico, pudiésemos llamar, ¿no? Y vamos con todo, querido colega. Así que cuenta conmigo, Juan José. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Leonel. Y bueno, está con nosotros, lo comenté desde hace un rato, el ingeniero Lorenzo Mina, que pertenece a la Dirección General de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción de Perú, el Gobierno Central de Perú. ¿Por qué menciono su participación? Porque obviamente con la coordinación del doctor Santiago Benítez y nuestro amigo Iván Rivarola y Carlos Tázara, podríamos intentar también algún proyecto específico que puede ser aplicado a los sectores primarios, bueno, en este caso el sector primario de pesca y acuicultura en el Perú. Entonces, bueno, yo le lanzo también la invitación al ingeniero Lorenzo Mina, a partir de lo que pueda platicar con el director general, pudiésemos empezar a trabajar también ya de manera muy concreta en la parte de sustentabilidad en el sector de pesca y acuicultura en Perú. Yo quedé, lo comenté con el ingeniero Lorenzo, quedé de visitar al ingeniero Tulio Merino en Tumbes, en Perú, para conocer la situación actual de las granjas de langostino. Bueno, el langostino es conocido en Perú, lo que en México es el camarón y en otros países también, pero sobre todo con la intención de que podamos hacer un trabajo conjunto ya coordinado entre las instituciones educativas, el gobierno y la sociedad civil, que podamos trabajar el enfoque a la sustentabilidad. Creo que sería muy interesante poder llevar a cabo también la ampliación de este proyecto, Leonel, ya concretamente con un representante de gobierno, como es el ingeniero Lorenzo Mina, ¿no? Y que la verdad, yo tengo que decirlo públicamente, pues ahora que nos conocimos también, porque eso fue hace 15 días, la visita que hice a Perú, pues nos brindaron todas la disponibilidad para poder avanzar, no solamente en el caso específico de la Universidad Autónoma de Perú, que lidera el proyecto en ese país, sino también cómo involucrarnos con los otros países para compartir no solamente la parte de las políticas públicas que ellos tienen, sino también para
para mirar desde otra óptica los aspectos de colaboración entre las diferentes instituciones. Entonces, bueno, ahí dejo el comentario para que nuestros colegas de Perú y obviamente yo voy a seguir en contacto con el ingeniero Lorenzo Mina para avanzar en este proyecto. Pues hermanito Leonel, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias, Diego. Y también agradezco a Alejandra, que está como coach también aquí con Leonel. Muchas gracias. Te mando un abrazo y saludos a la familia, por favor. Bien, ahora voy a presentar el segundo proyecto de Chile, que se intitula Relación entre informalidad laboral y recaudación tributaria, un estudio con implicaciones para políticas de desarrollo sostenible, del doctor Sosimo Campos de la Universidad Santiago de Chile. Quiero decirles que justamente ahora que menciono al doctor eh, Sosimo, pues hemos estado ampliando nuestra colaboración, obviamente con la incorporación de nuestro amigo Sosimo Campos a la Universidad de Santiago de Chile, pero también en el caso de Perú a la Universidad San Marcos. Entonces ya somos 6 universidades, además de las nacionales en México, la Autónoma del Estado de México, la UNAM, entre otras, que seguimos incrementando los miembros de este proyecto de Alianza del Pacífico. Hermanito Sosimo, me da mucho gusto saludarte, deseo que te encuentres bien de salud. Adelante, por favor, hermanito. Gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Juan José, por tus palabras. También un gran abrazo, cierto, virtual, a la distancia. También saludar a todos los presentes, a las autoridades, cierto, por esta invitación. Ya nos habíamos conocido, como tú señalas anteriormente, en el anterior, anteriores actividades y cuando estuviste de visita en nuestro país, trabajando, obviamente. Bien, para comenzar mi tema de investigación, tengo que señalar que esta fue una iniciativa de dos estudiantes de la carrera de contador público y auditor que tenían la inquietud de hacer una investigación respecto de la informalidad laboral y el impacto que tenía la recaudación tributaria en una comuna de nuestra región metropolitana. Entonces, de ahí me nace la inquietud también de poder ampliar esta investigación, ¿cierto?, para los países que formamos parte de la Alianza del Pacífico y que está relacionado con el encadenamiento productivo del sector primario y sustentabilidad. Entonces, claro, cuando uno ya coloca en una presentación de recaudación tributaria, como que se le erizan los pelos porque los impuestos no tienen una connotación positiva en general para la población. Por lo tanto, ya uno tendería a pensar con el solo título, nos viene a proponer más impuestos, ¿cierto? Porque, pero no es la iniciativa precisamente a los que estamos formalizados, porque ya nos cobran impuestos a nosotros. Pero ver cuál es el impacto que tiene en los 4 países de la informalidad laboral. Em, perdón. Ya, ahí sí. Entonces, para explicar entonces el problema, ¿cierto?, que me lleva a ampliar esta investigación a los 4 países que hoy día forman parte de esta Alianza del Pacífico y este grupo. La informalidad laboral hoy día es un fenómeno que está presente en general en las economías emergentes, ¿ya? Generalmente se caracteriza porque son actividades comerciales, industriales o ligadas a alguna industria en particular que no están reguladas, ¿ya? ¿Cuál es el impacto que tiene para la informalidad laboral en las personas? Que generalmente los trabajadores no tienen beneficios, por ejemplo, como seguridad social, tener acceso a un buen sistema de pensiones o para ir, ¿cierto?, ahorrando para sus años de cuando les toque pensionarse. Y esto hace que claramente impacte en forma negativa sobre su calidad de vida y el bienestar. Muchas veces
sin quererlo, la informalidad laboral está evadiendo ciertas obligaciones que son de carácter fiscales. Entonces, tiene impacto en la recaudación que tienen los gobiernos precisamente para ir financiando, además, programas sociales y servicios públicos que son esenciales. Entonces, ya tiene una connotación negativa el tener un alto índice de informalidad laboral hoy día en nuestros países. La Alianza del Pacífico y los países que la componen, ¿cierto? México, Colombia, Perú y Chile, ¿cierto? Tienen ciertas características que son económicamente similares. Primero, hay un alto índice o porcentaje de informalidad laboral que varía entre el 40 y el 60% de la población que está económicamente hoy día activa. Por lo tanto, los desafíos que enfrentamos, ¿cierto?, como país, son estructurales que van dificultando entonces la formalización por existir, por ejemplo, barreras burocráticas, falta de acceso a servicios financieros, o sea, no hay todavía, si bien se han hecho esfuerzos, y hay que reconocerlo, pero aún estamos al debe con lo que es la inclusión financiera y los mercados laborales segmentados. La informalidad también impacta entonces sobre la recaudación tributaria que debieran tener estos países. Entonces, la sostenibilidad de su sistema de protección social se ven mermados. Hay que señalar que sostenibilidad también no solamente, digamos, aborda o investiga, ¿cierto?, sobre el área del medio ambiente y su impacto, que es también urgente, sino que también, ¿cierto?, tiene que ver con la justicia social y la equidad social. Entonces, la sostenibilidad también debe preocuparnos en cómo apoyamos esta iniciativa para hacer países más equitativos. Entonces, respecto de la recaudación tributaria, y el objetivo de esta investigación es analizar entonces la relación que existe entre la informalidad laboral y la recaudación de impuestos laborales. Como si ustedes pueden apreciar en este gráfico, el ideal de recaudación tributaria está, digamos, señalado por lo que dice la primera línea del gráfico, el promedio de la OCDE, que hoy día alcanza un 34% del PIB. Sin embargo, nuestros países no llegan a ese porcentaje. Chile se acerca a un 24% aproximadamente, Colombia tiene un 20% aproximadamente de recaudación respecto de su PIB, Perú un 19% y México un 17% aproximadamente de recaudación de impuestos respecto de su PIB. Por lo tanto, estamos muy bajo, ¿cierto?, del ideal. Siempre nos medimos, ¿cierto?, con estándares que son altos y entre ellos, ¿cierto?, destaca este grupo que también formamos parte de la OCDE. Por lo tanto, es esa la preocupación. Respecto de la revisión de la literatura, hay mucho que ya se ha investigado respecto de esta temática, ¿ya? Entonces, es dar, ¿cierto?, un cierto conocimiento, una profundidad a saber qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha investigado al respecto. Por ejemplo, Varela y Retamosa en el año 2023 sostienen que la informalidad está afectando negativamente el crecimiento económico y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Por lo tanto, el impacto que tiene la informalidad laboral sobre nuestras economías también, ¿cierto?, es ampliamente alto. El Jean y Ertug en el 2019 señalan que la informalidad está relacionada con factores estructurales como la alta carga fiscal y la rigidez del mercado laboral. Entonces tenemos medidas hoy día, ¿cierto?, que nos impiden ir avanzando para ir construyendo un mayor estándar en la formalidad. ¿Se ha avanzado? Sí. Sí, pero todavía nos falta. Jun y Chang, por ejemplo, analizan el impacto de la implementación de tecnologías financieras en la formalización del empleo, sugiriendo que la digitalización puede ser un factor clave para mejorar la recaudación fiscal en sectores informales. O sea, además de la baja inclusión financiera, les agregamos,
¿cierto? Una variable de las nuevas tecnologías, o sea, estamos aumentando la brecha con aquellos sectores, ¿cierto?, que hoy día están en la informalidad, que no tienen acceso al crédito, por ejemplo, que no tienen acceso a seguridad social. Entonces, claramente que impacta en forma negativa la informalidad laboral y por lo tanto está impactando en la recaudación de recursos que podría tener los diferentes países o estados para hacer frente a este desafío, para poder tener unos países más desarrollados y con mayor acceso a estas personas a tener, por ejemplo, un mejor bienestar social, acceso a la seguridad social, acceso a la salud, porque muchas veces, y esto también para ir profundizando en el análisis y la discusión de estos temas, la informalidad, ¿cierto?, no aparece en los registros que tienen las diferentes instituciones fiscales. Por lo tanto, no cotiza, no tiene cómo financiar, ¿cierto?, un sistema de salud y por lo tanto sí tienen necesidades. Y si tienen necesidades, generalmente se atienden en el servicio público, de salud pública y en forma gratuita. Entonces, hay que formalizar, ¿cierto? No para que se les cobre más, ni también ahogarlos, porque sabemos que muchas pequeñas, medianas empresas y muchas personas también viven en el umbral de la pobreza, sino también para reunir información y saber a quiénes debe apoyar el Estado, porque hay muchos emprendimientos que hoy día también están en la informalidad, pero el Estado no sabe cómo ayudarlos porque son anónimos, ¿cierto? Comerciales. Entonces, y esto en los diferentes tipos de industria, sobre todo del sector primario. Entonces necesitamos ir construyendo una base, ¿cierto? Formalizando a muchas personas, a muchos emprendimientos, para tener, ¿cierto?, noción de las necesidades que hoy día tienen. No es para grabarles, ¿cierto?, y ahogarlos con impuestos, sino que todo lo contrario, ver cuál es la ayuda que necesitan y esto que sea, ¿cierto?, un bien común. Yo puedo apoyar con esto y el Estado te puede apoyar también con esto. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, la alta desigualdad a lo largo del tiempo, ¿cierto? Acá tenemos al lado izquierdo de la presentación un gráfico que agrupa en forma global todos los países, ¿cierto? Y, digamos, el gráfico, la barra, ¿cierto?, que se divide en lo más alto, el color oscuro, significa una alta desigualdad. Por lo tanto, a nivel global, sí, hoy día tenemos altos índices o porcentajes de desigualdad. Si nosotros nos vamos a Latinoamérica, también estos índices se concentran en la medianía, que no deja de ser también tener altas tasas de desigualdad. Y si nos vamos, ¿cierto?, a los países con alta desigualdad a nivel de nuestra zona, nos encontramos, por ejemplo, que Colombia concentra un 54,8% de desigualdad. Luego, ¿cierto?, nuestros 4 países que componen esta Alianza Pacífico, México un 44%, Chile un 43%, Perú un 40%. Todos estamos en el umbral, ¿cierto? Porque lo ideal es estar sobre o bajo el 40% de acuerdo al índice de Gini. Pero en general, nuestros países sí concentran una alta tasa de desigualdad y por tanto tenemos que también hacernos parte de aquello. ¿Y cómo nos hacemos parte? Principalmente atacándolo desde la teoría del desarrollo sostenible, porque no solo implica, ¿cierto?, el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos, como le decía anteriormente, sino que también la formalización del empleo para ir garantizando que los trabajadores puedan tener acceso, por ejemplo, a seguridad social y contribuyan fiscalmente también. La formalización laboral va a mejorar también el acceso a programas sociales
y va a permitir que los gobiernos puedan ir invirtiendo en infraestructura sostenible a largo plazo. La teoría de la gobernanza fiscal, que es otra también que formaría parte de esta investigación que está en proceso y está en desarrollo, señala que la capacidad de los gobiernos debe ser capaz para usar los recursos y gestionar los recursos en forma eficiente. Y para ello es fundamental la sostenibilidad económica. Por lo tanto, nos falta trabajo. ¿Hemos ido avanzando? Sí, pero nos falta aún más ir simplificando, por ejemplo, lo que es el trámite administrativo fiscal, para que los pequeños y medianos empresarios también se sientan motivados a ir y que no sientan que les van a cobrar y que les van a quitar parte de sus ingresos. Fortalecer las instituciones fiscales también es clave para ir promoviendo la formalización laboral. El uso de las tecnologías como el Big Data, ¿cierto?, para detectar incumplimientos y también la automatización de procesos fiscales para simplificar y disminuir los costos del cumplimiento tributario que tienen que tener todos los contribuyentes, todas las personas en general. Por lo tanto, tenemos tarea todavía para ir desarrollando. ¿Cuáles son los resultados claves que debiera también concentrar nuestra investigación? Primero, que la informalidad laboral provoca una reducción significativa de la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque, nuevamente, al tener alta tasa de informalidad laboral, ¿cierto?, la recaudación tributaria se impacta negativamente. La informalidad laboral está asociada con una caída del 20% de la recaudación de impuestos laborales en los países de la Alianza del Pacífico. Hay bajo acceso a la seguridad social. Ya lo decía anteriormente, los trabajadores que están, ¿cierto?, informalmente no tienen prestaciones de servicio generalmente formales a un sistema de salud, a un sistema de pensión, ¿cierto?, a un programa de salud pública. Eficiencia limitada de las políticas actuales. ¿Por qué? Porque tenemos que simplificar las políticas fiscales, ¿cierto? Porque eso nos ha ayudado a ir aumentando la formalización de ciertos sectores de nuestra población, pero no han logrado formalizar también a una parte significativa de la economía, no han llegado, ¿cierto?, a todo ese porcentaje de nuestra sociedad que todavía sigue en la informalidad. Hay falta de incentivos económicos también, sostenibles, y la burocracia continúa siendo un obstáculo clave, lamentablemente. Por lo tanto, tenemos que simplificar, ¿cierto?, el acceso a la formalidad de muchas personas, de muchos contribuyentes, de muchos emprendedores que hoy día tienen que lidiar, ¿cierto?, para sus ingresos, para sus necesidades y que también no tienen apoyo del Estado y muchas veces no tienen una debida inclusión financiera. Lamentablemente hay que reconocerlo. Entonces, el modelo, ¿cierto?, que se propone es implementar y seguir simplificando en forma administrativa, ¿cierto?, todo el sistema para la formalización de las personas, de los emprendimientos en sus diferentes sectores, reducir la carga burocrática y tener un mayor incentivo económico también, ofrecer microcréditos, subsidios condicionados, ¿cierto? Aquí han habido muchas propuestas, muchos proyectos que se han desarrollado y se tiene evidencia. Un sector, ¿cierto?, de micro y pequeños empresarios que se le hace préstamo tiene una alta tasa de pago, sobre todo el género femenino, o sea, cumplen muy bien, por lo tanto necesitan apoyo en ese sector y se necesita confiar en las personas y se necesita formalizar. Así que los países necesitan tener mayor ingreso para su gasto público, se necesita ampliar entonces la cobertura de formalización de muchos contribuyentes, personas que hoy día están en la informalidad. También el uso de tecnología y fiscalización, implementar nuevos sistemas, apoyar a las personas o contribuyentes que están en la informalidad. Políticas de inclusión financiera, seguir ampliando, ¿cierto?, la inclusión financiera
en esos sectores. Ahora, ¿qué pasa con nuestros países, México, Colombia, Perú y Chile? En general, los cuatro países, como señalaba anteriormente, presentan unas altas tasas de informalidad laboral y eso impacta negativamente la recaudación tributaria. ¿Ya? Las políticas de formalización, los programas para pequeñas empresas han tenido éxito limitado debido a la alta dependencia del trabajo informal en áreas rurales. También la informalidad se vincula a la falta de supervisión efectiva en sectores primarios como la agricultura, como la pesca, ¿cierto? Y al tener una mayor formalidad de estos sectores, nosotros vamos a tener datos. Las universidades nos podemos hacer presentes. ¿De qué forma? Asesorando, generando núcleos de desarrollo, ¿cierto? Profesional. Nuestros alumnos que están preparándose pueden generar también vinculación con el medio, pueden apoyar a través de diferentes iniciativas a estos pequeños grupos, ¿cierto? Que debieran y tienen necesidad para poder surgir, ir trabajando, ir formalizando, ir ordenando su negocio. También Colombia ha implementado varios programas para reducir la informalidad, pero hay barreras estructurales, por ejemplo, el poco acceso a lo que son los servicios financieros. Hay rigidez en los mercados laborales. Entonces, Perdón, hay una doctor, desigualdad. ¿Sí? perdón, doctor Sosimo, estamos sobre el tiempo. Ya. Gracias. Impacto también, ya lo que mencionaba anteriormente, y bueno, cómo también impacta en la recaudación tributaria como conclusión. Entonces, invitar, ¿cierto? Y también a todos que los impuestos sí para muchos tienen una connotación negativa, pero también pueden aportar bastante para el desarrollo y para un sector de hoy día que se encuentra en la informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosimo. Un gusto nuevamente compartir contigo este evento. Y bueno, dejamos abierto el espacio para si hay alguna pregunta, pueden levantar su mano o hacerlo de viva voz con su micrófono. En principio, yo te comentaría, estimado Sosimo, que la próxima semana tenemos, es un comercial también, pero la próxima semana tenemos el seminario de avances de investigación y de jóvenes investigadores. ¿Por qué comento esto? Porque mencionabas tú al principio de la presentación que este trabajo es iniciativa de alumnos de la Escuela de Contabilidad y Contaduría. Sí, Y bueno, la intención, lo que queremos nosotros es que los proyectos de tesis que ustedes o de memorias que ustedes estén dirigiendo, que podamos presentarlos precisamente en los seminarios que estamos organizando regularmente. Ustedes saben que anualmente hacemos en promedio 3 seminarios de avances de investigación donde participan investigadores consolidados o que acaban recientemente incorporarse a este gremio de investigación, o también el Seminario de Jóvenes Investigadores que incorpora a todos los jóvenes que están en proceso de titulación con sus proyectos, sea de pregrado o posgrado. Entonces, bueno, dejarte abierta la posibilidad. Tú sabes que siempre eres bienvenido para presentar los proyectos de los chicos. Igual lo extiendo a nivel de la red, ¿no? Ustedes, Chile y Colombia, han estado participando de manera muy activa en que sus estudiantes que les dirigen tesis participen en estos seminarios de jóvenes investigadores. Incluso el año pasado transmitimos desde Vitacura y en la Universidad Santa María, transmitimos un seminario en el que presentaron proyectos de titulación de alumnos de Lionel, ¿no? Entonces, pues está abierta la posibilidad a que quien desee participar en estos seminarios, pues la puerta está abierta. Tenemos el próximo, la semana siguiente, el día 25, y con eso cerraríamos la actividad de seminarios de este año. Entonces, felicitarte, Sosimo, por tu investigación. Sabemos que
sí, efectivamente, como tú comentaste, la situación de recaudación y de desigualdad social y económica en los países es muy similar. En México tenemos un grave problema que la base de contribuyentes no ha aumentado en los últimos 20 años, es la misma base de contribuyentes y cada vez se incorporan más al sector informal una buena cantidad de microempresarios, pero no están formalizados, ¿no? Y eso implica obviamente que se deja de percibir una gran cantidad de impuestos a nivel del gobierno federal. Entonces, bueno, muchas gracias por tu trabajo, seguimos en contacto y igual te mando un fuerte abrazo a la distancia, hermanito Sosimo. Cuídate Muchas mucho. gracias, estimado Juan José. Sí, bien. Gracias.